una analista económica norteamericana que se graduó de una de las principales escuelas de negocios de los Estados Unidos, cuenta que cuando estaba recién comenzando en una firma de inversiones, como digamos recién una junior, digamos, no un puesto importante, pero ya al interior de las grandes finanzas, dice que una vez vino un señor que quería buscar financiación, y esta firma en la que ella trabajaba había juntado varios potenciales inversionistas para la presentación de esta compañía, de este proyecto que tenía este señor, que era un importante inventor y desarrollador de equipos autónomos, o sea, los que conocemos ahora como drones, ¿no? Y cómo esto, cuando estaba teniendo lugar la guerra de Estados Unidos en Irak, ¿no? Este señor explicó que esta tecnología, comenzó a explicar los detalles de esta tecnología, cuánto necesitaba, una gran cantidad de millones de dólares, ¿no? Y explicó por qué era importante esto, y cuando explicó cómo dos de sus hijos y otros parientes cercanos a él habían estado en Irak o estaban en Irak y habían perdido la vida, ¿no? Y cuando él estaba explicando por qué estos drones iban a reemplazar la necesidad de mandar seres humanos a investigar en lugares extremadamente peligrosos, ¿no? Y se puso a pensar en sus familiares y se puso a sollozar, o sea, no a llorar así, a sollozar, ¿no? Ese llanto que uno no puede parar, al punto que él se tuvo que disculpar y salir del aula donde estaba presentando, digamos, de la sala de reunión donde estaba presentando. Entonces, obviamente, el pitch, como le dicen, ¿no? O sea, la propuesta, ¿no? El lanzamiento de este señor, ese día fracasó, ¿no? Pero esta inversionista, que ahora se dedica más bien al análisis periodístico, o sea, ha dejado el mundo del dinero para entrar más al mundo de los seres humanos, ¿no? De lo que sucede con los seres humanos. Esta analista cuenta que varios años después, cuando ella tenía una posición más importante en el mundo de las inversiones, se encontró con este señor nuevamente, pero este señor ya era la cabeza de una firma que valía varios billones de dólares y que empleaba a más de 1000 empleados de trabajo altamente calificado, porque efectivamente había logrado lanzar esta empresa de drones a la que le estaba yendo extremadamente bien. Entonces ella dice: ¿cómo está? Me presento, soy tal. Yo estuve el día en que usted hizo su propuesta en esta firma en la que yo trabajaba. Y este señor sonríe, se ríe en realidad, y le dice: sí, esa fue la peor propuesta de mi vida, ¿no? Y esta dama le contestó: yo opino lo contrario, creo que fue la mejor. Y él sonríe y le dice: ¿cómo así? Porque usted demostró que tenía un propósito, que tenía un objetivo, que tenía un propósito, ¿no? Y esta analista cuenta esta anécdota porque recientemente una encuesta realizada en los Estados Unidos por el Wall Street Journal, ¿no? Ha encontrado que la fe, la familia y el patriotismo
han decaído gravemente en los últimos 25 años en los Estados Unidos, ¿no? Y según esta encuesta, el 38% de los entrevistados decían que amar a su país era importante para ellos, 38%, ¿no? Una cifra que en 1998 era 70%, ¿no? Y respecto de la religión, 39% decían que era muy importante. En 1998, o sea, no estamos hablando de hace 50 años. En 1958, o sea, una persona que tiene 25 años ahora, que es un joven, nació cuando 62% de los norteamericanos, no 39 como ahora, decían que la religión era muy importante, ¿no? Y otros, como el deseo de casarse y de tener hijos, han caído del 80% en 1998 a 58%, ¿no? Entonces, el asunto es que esta analista pone los gráficos, ¿no?, de cómo han cambiado las cosas de 1998 al 2023, y la caída, los gráficos son espantosos, pero lo peor es que los gráficos son más espantosos a partir del 2019, es decir, hay una caída relativa y después hay una precipitación del 2019 al 23, ¿no? Y en todos estos, patriotismo, religión, tener hijos, participar en la comunidad, catastrófico, o sea, de 1998 al 2019 creció enormemente, pasando el 70%, y del 2019 al 2023 cayó del 70%, del 68%, al 21%, ¿no? Y en cambio, el valor de tener dinero, ¿no?, es el único que ha crecido. Quiero dinero. Es el único que ha crecido. De 1998 al 2019 y de ahí de arriba para el 2023, ¿no? El número estaba en 1998 en 30%, ahora está en 55%, ¿no? Entonces, y cuando el Wall Street Journal compartió estos resultados, yo recuerdo que los vi en Twitter, ¿no? Y me pareció que eran cifras muy feas, pero no sabía de dónde venían, no presté tanta atención, ¿no? Hasta que esta analista las comparó todas con este gráfico, ¿no? Y ella dice, mira, no podemos culpar de todas estas cosas a los teléfonos celulares, ¿no?, a la modernización, sino a que sistemáticamente nosotros hemos ido abandonando los valores, ¿no? Y hemos ido abandonando los valores porque los grandes principios de los derechos individuales, de la libertad, ¿no?, que formaban parte de lo que en Estados Unidos se llama el liberalismo clásico, ¿no? No significa lo mismo que en español, por si acaso, ¿no? Pero el classical liberalism, que es los valores, digamos, de una sociedad donde se respeta la libertad. O sea, esos valores estaban fundamentados en estos valores principales de familia, fe y religión, familia, fe y patriotismo, ¿no?, que en inglés son las
tres Fs, ¿no? Faith, Family and Flag, o sea, por bandera, por la patria, ¿no? Lo que representa la patria. Y todas estas cosas están en descenso y claro, en Estados Unidos que hacen encuestas de todo y hacen estadísticas de todo, esa es una de las cosas que ayudan a tener perspectiva. Los números son, digamos, elocuentes, pero yo creo que si nosotros miramos alrededor y comparábamos los valores que existían hace 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, los que somos más viejos, ¿no? Vamos a ver que definitivamente esos son valores de los que no habla nadie, ¿no? Los jóvenes, en buena medida, son patriotas cuando se trata de un partido de fútbol, pero todo lo demás dicen no, o sea, el número de personas en América Latina, por ejemplo, que en Latino Barómetro dicen, cuando le han preguntado, oye, ¿morirías por tu país?, ha ido bajando pues estrepitosamente, ¿no? O sea, le hago barra al equipo de fútbol, pero ahí nomás, ¿no? Entonces, ella señala que hay este nuevo ateísmo donde poquito a poquito hemos comenzado a tener nuevos dioses, entre comillas, alternativos a los dioses de la verdadera religión. Hacemos yoga, acomodamos nuestros muebles para que exista pues flujo, ¿no? Feng Shui, buscamos que nos alimentemos de forma limpia, entre comillas, no sana, entre comillas, que no está mal, ninguna de esas cosas está mal en sí misma, ¿no? Pero ella dice, si todo eso efectivamente podría reemplazar la religión o la familia, ¿por qué nosotros nos hemos convertido en una nación que se ha vuelto resistente al Prozac? No, esta expresión no sé si todos la entienden. El Prozac es, digamos, es el antidepresivo más popular. No es de los últimos, ¿no? Hay antidepresivos mejores y más modernos, pero sí dice, nos hemos convertido en una nación resistente al Prozac, es decir, que ni con Prozac nos libramos de la desesperación, de la crisis, de la edad intermedia, ¿no? De la depresión de los adolescentes, y entonces nos hemos concentrado en llenar todos estos vacíos con el yo. Entonces hay una constante reflexión en los mensajes culturales, en el narcisismo de las redes sociales, de estar mostrando mi foto, de estar compartiendo esto, que estoy comiendo esto, estoy haciendo esto, o sea, todo centrado en yo. Y resulta que nos da un mensaje de que tú te bastas a ti mismo, tú eres importante, tú te bastas. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Que simplemente nosotros hemos perdido el sentido del propósito. A diferencia de este señor que hizo que su trabajo, o sea, demostró que lo que él estaba buscando era en el fondo utilizar su conocimiento, sus habilidades para salvar vidas como la de sus parientes que él no pudo salvar en una guerra. No era hacer una compañía billonaria, sino tenía un propósito. Y la pregunta es si cada uno de nosotros tiene un propósito. Y claro, yo sé que la gran mayoría de los hermanos que me escuchan, los hermanos y las hermanas que me escuchan, son católicos. Pero, hermanitos, eso no significa que necesariamente tenemos un propósito. Si nuestra vida es una vida de fe donde vemos a nuestro compromiso en la fe como una especie de muleta, ¿no? Es decir, bueno,
Dios me ayuda en todas mis cosas. Una vez vi en Instagram un hermano católico que, si me sigue en puntos de vista, espero que no se ofenda, pero decía: Señor, te ruego que me des la seguridad económica que necesito para ser generoso, ¿no? O sea, esta persona tenía una muy buena intención. Yo quiero ser generoso. Pero él creía que la generosidad la iba a lograr cuando tenga suficiente dinero. ¿Qué es suficiente dinero? Una persona generosa parte el último pan que le queda por la mitad, ¿no? Entonces, este hermano está creyendo que Dios es la muleta, es la silla de ruedas que lo va a llevar a esta situación mejor, entre comillas, en la vida, donde básicamente es que tengo más dinero, que estoy más cómodo, y en consecuencia allí puedo comenzar a repartir. Y eso yo lo he visto en muchos amigos míos que yo les decía: oye, y no compartes lo que estás ganando, no, mira, yo ya me he puesto una meta que cuando llegue a una cantidad suficiente de dinero, yo ya cuando ya esté estabilizado, ¿no? Esa es la palabra que usa, yo ahí voy a comenzar a dar, ¿no? Voy a darle a los pobres. ¿Cuántas personas hemos pensado esto cuando éramos jóvenes, ¿no? Yo sí voy a dar a los pobres cuando tenga dinero. Pero ¿qué es tener dinero? ¿Compras una casa gigante o una casa muy cómoda? Te endeudas hasta el cuello para tener esa casa y ya puedes vivir en la casa, puedes tener un buen automóvil, puedes darte una buena vida, pero debes un montón de plata. Entonces no te consideras que estás estable, entre comillas, porque tienes que seguirle pagando al banco. Después llega el momento en que ya te ves un poco más aliviado, pero tus hijos, tu cónyuge, la sociedad quieren que tengas una casa de campo, pues, o una casa de playa. Entonces resulta que la estabilidad con la que tú te imaginabas que ibas a ser generoso con los más necesitados, llegó 2 días después de tu muerte y nunca diste nada. ¿Por qué? Porque incluso siendo católicos, practicando nuestra fe, no vemos nuestra fe como una fuente esencial de propósito, de cambiar este mundo a partir de Jesucristo, de reflejar a Jesucristo, de amar a los hermanos. No lo vemos así. Y perdemos la paciencia y nos enojamos y nos centramos en las cosas de este mundo, creyendo no que las cosas de este mundo son solamente medios para llegar a Dios, para reflejar a Dios, para anunciar a Dios, para alcanzar la santidad y para transformar el mundo, sino que lo vemos al revés, que la buena vida es en el fondo el objetivo. Nunca lo voy a decir, ¿no? Sí, mira, yo quiero tener una buena vida y morir como un perro. Nadie va a decir eso. No, yo quiero salvarme. Todo el mundo dice que quiere salvar. Pero ¿cuál es el papel que cumple Dios, que cumple los sacramentos, que cumple la gracia? ¿Cuál es el papel? ¿Son medios para alcanzar tu, entre comillas, bienestar? ¿O es al revés? Todos los recursos que pueda van a ser puestos al servicio del propósito, de mi propósito. Y ten la certeza que la respuesta a esa pregunta, si tu propósito no es un propósito, es un pseudo propósito, o si tu propósito de verdad es el gran propósito de cambiar tu vida, ten la certeza que la respuesta a esa pregunta va a definir tu existencia en este mundo y en el eterno. Que tengas un buen día.